Aquellos gloriosos Fulvense. Esa tarde salí de casa con una sensación de incertidumbre y desasosiego como nunca había sentido. Caminé un par de cuadras por el barrio hasta la avenida para tomar el colectivo. Sí, era el barrio, no mi barrio. A pesar de que hacía más de 10 años que vivía allí y que era lindo, con pavimento, gas, cloacas, transporte, muchos negocios, no me podía quejar, pero no era mi barrio. Mi barrio era al que me dirigía, al que volvía. 2 colectivos de por medio, después de mucho tiempo. Hice un cálculo rápido. 18 años. La pucha, pensé. ¿Cómo había pasado el tiempo? Llegué a la esquina y me puse a esperar el primer colectivo, el 10, que me arrimaría hasta el centro, donde empalmaría con otro que me llevaría desde la zona sur hacia la zona oeste. También, si todos me decían, y tenían razón, pero loco, te fuiste a vivir al culo del mundo. Y bueno, me consolaba, a veces no se puede elegir. Llegó el bondi, subí, pagué el boleto y me senté en el último asiento de la fila de A1. La tarde estaba linda, soleada, pero sin mucho calor. Eran los primeros días de noviembre y el verano parecía que llegaba a medio remolón. Todavía no habían aparecido los días calurosos. Tenía más de media hora hasta el centro. El sol en la cara me hacía entrecerrar los ojos y no tardé en trasladarme mentalmente, imaginariamente hacia atrás, a través de los años, hacia la figura inolvidable de quien iba a ver, porque yo volvía al barrio por él, por el Luis Fresno. Rememorar el barrio era rememorar también el fútbol. Habían estado tan íntimamente ligados a mi desarrollo de aquellos años que el recuerdo de cada lugar, de cada situación, de cada personaje, siempre tenía alguna relación con el fútbol. Desde que había llegado con 6 años, la pelota, el potrero, los picados, el babi, el club, todo eso me integró al barrio, a su gente, a sus costumbres, a sus códigos. Sí, fue a través del fútbol que entré a ese inolvidable y maravilloso mundo. Y dentro de ese ámbito tan particular por todo lo que significó para mí, había una figura que se destacaba por sobre todo lo demás, la figura del Luis Fresno. El Luis era el típico muchacho de barrio, bonachón, trabajador, hogareño. Era hijo único de una pareja de inmigrantes italianos muy laburantes, queridos y respetados por todos. Luisito desde chico ya pintó, grandote, era alto, fornido, musculoso, el pelo rubio enrulado rebelde, pero siempre bien cortito, enmarcaba una cara de líneas duras, mentón algo prominente y entre las mejillas coloradas la nariz abultada que sobresalía por sobre los demás rasgos del rostro. Era pintón, se le habían conocido varias noviecitas o filitos, como le decían las viejas, pero nunca nada demasiado serio. El tipo vivía para sus padres, el laburo y el fútbol. Trabajaba en el puerto, en la Terminal 3. Era un trabajo pesado que había contribuido a formar ese físico de gladiador que ostentaba, y en el deporte era ni más ni menos que eso, un gladiador. Desde chico había mostrado condiciones, no tanto de habilidad con la pelota, sino de coraje, de lucha y de liderazgo. Igualmente se paraba bien en la cancha, casi siempre jugaba de 5, y era un maestro del quite y de la marca, pero también sabía tocar y cabeceaba muy bien, y eso sí, tenía una patada de caballo. Nadie quería ir en la barrera en un tiro libre si lo pateaba él. Los más viejos del barrio decían que se parecía a un tal Pipo Rossi, un 5 que tuvo River, que era patrón y líder del medio campo. El mayor problema que tuvo en el fútbol fue acostumbrarse a usar botines, ya que le gustaba jugar con zapatillas tipo alpargatas, con cordones, con las que, según él, tenía mejor manejo. Pero cuando empezó a jugar en la reserva y después ya en la primera tuvo que usar botines, así que para una Navidad los viejos le regalaron un par de Fulvense, a los que rápidamente y pese a su renuencia inicial se adaptó, y fueron los únicos que usó en su carrera. ¿Cómo los cuidaba? Por supuesto que los usaba nada más que para los partidos. En las prácticas y picados volvía a las viejas pampero azules. Los limpiaba, le pasaba grasa y betún, hasta que quedaban negros relucientes, y los guardaba como un chiche hasta el próximo encuentro. Todos los pibes lo admirábamos, lo teníamos como ejemplo y modelo, un tipo serio,
Nunca faltaba a un partido ni a las prácticas, y eso que laburaba como un burro. Y en la cancha era correcto, solidario con los compañeros, fuerte, eso sí, muy fuerte, no dudaba si tenía que bajar alguno, pero leal, de frente. Se contaban mil historias de él, de su temple, de su fortaleza, de su coraje. Yo lo conocí con una trayectoria ya extensa y reconocida. Nos trataba muy bien a todos los pibes que soñábamos con llegar algún día a la primera y jugar a su lado, pero particularmente conmigo tuvo una relación muy especial. Cuando entré a jugar en la reserva, él por ahí caía cuando empezaba el segundo tiempo nuestro, e incluso antes. Y nos miraba atentamente, y cuando terminaba el partido, siempre que pasaba al lado de él me tiraba un «bien, pibe», que me llenaba de orgullo. Yo jugaba casi siempre de tres, como era zurdo me ubicaron enseguida en la punta. Además marcaba bien, me tiraba bien a los pies y le pegaba bastante bien a la pelota, y hasta había metido un par de tiros libres. Pero no era un habilidoso, es más, era bastante áspero y los contrarios lo sentían. A veces me ponían de 5 cuando faltaba el titular, el gordo Moreno, y me defendía bastante, y entonces me imaginaba que era el Luis Fresno que metía y metía. Mi debut en la primera no fue algo para recordar ni destacar, no llegué a jugar ni 2 minutos, que me expulsaron por un patadón tremendo al 10 contrario, el tal Chamuchina y famoso. En ese momento me criticaron casi todos. El único que no dijo nada fue Luis. Y después me enteré que había comentado que lo mío había sido un exceso de temperamento, que no era ni por bruto ni por mala leche. Fue el único que me entendió y me defendió. Ese año jugué poco, ya que por ese partido me habían dado un montón de fechas. Yo creí que me iban a dar todo el campeonato. Y cuando volví jugué en la reserva, más sosegado y tranquilo. Pero la primera, por lo menos por esa temporada, no me la dejaron ni oler. Recién al siguiente año iba a tener revancha. El siguiente campeonato arranqué de 3 titular en la primera. El Cacho Díaz, que había sido el dueño del puesto por años, no se pudo recuperar más de una lesión en la rodilla y no volvió a jugar. Además ya era un poco grande. Y el flaco Reyarte, que era quien lo reemplazaba, se había afirmado como 10. Así que quedé yo. Apalabrado de un principio por el técnico don Rivero y por los más viejos, incluido el Luis, para que jugara tranquilo y no me mandara ninguna animalada como aquella vez, me fui asentando en el puesto y cada vez andaba mejor. Con el Luis en el medio yo me sentía apoyado y era una garantía tenerlo a él en el equipo. Además me ordenaba y alentaba y también él estaba muy conforme conmigo. Pero la relación especial con mi ídolo se terminó de consolidar en un partido, aquel partido contra Sudáfrica. Promediaba el torneo y veníamos bien. De locales éramos siempre fuertes y de visitantes habíamos sacado puntos importantes. Estábamos en la punta, a un punto de Sudáfrica que tenía un equipazo. Estos tipos se vestían todos de negro, con los números blancos, y parecían más los All Blacks del rugby, y no solo por la vestimenta, eran durísimos y pegaban de lo lindo. Tenían la cancha atrás de una estación de servicio en Avellaneda y 27 de febrero, y ese domingo de finales de agosto nos tocaba ir a visitarlos. Nos jugábamos la punta y quizás el campeonato, porque el tercero, que era Libertad, venía como a 6 puntos abajo, así que era la oportunidad para escaparnos. Era un domingo de mucho frío y jugábamos a las 10 de la mañana. Todavía había hielo en el poco pasto que crecía en los costados de la cancha. Desde el principio el árbitro nos bombeó. Cada pelota peleada terminaba en full para ellos. Apenas tocábamos a alguno nos cobraba infracción y ellos se cansaban de pegar. Nos cobró un par de offsides inexistentes y encima el tipo, un tal Rebolledo de la Asociación Rosarina, se las pasaba retándonos, cagándonos a pedos y amenazándonos con expulsarnos, incluso hasta con algún insulto. De todas maneras, veníamos bien, el partido era parejo, nos habíamos plantado bien en la cancha y hasta los dominábamos, y el fruto vino como a los 25 minutos cuando de un córner el gringo Pichitelli se las mandó a guardar con un cabezazo formidable. Claro, Sudáfrica se nos vino encima y para colmo, por un full común en la mitad de la cancha, Rebolledo lo echó al loco Raúl, el 7 nuestro. Resignábamos parte del ataque y ellos seguían taladrando y taladrando. Antes de terminar el primer tiempo, en un choque terrible con el 9 de ellos, el Toro Almeida, se nos lesionó el gringo. Se podían hacer 2 cambios, pero
Habíamos llevado un solo suplente, el gordo Moreno, que jugaba de 5 en la reserva. Ese día, como Sudáfrica no presentaba equipo, el partido previo no se jugaba y con el frío que hacía, los pibes nuestros ni habían aparecido, si no seguro que los anotaban. Menos mal que fue el gordo. Por si algo nos faltaba, en la última jugada del primer tiempo, el Hugo Rebolini, que era más bueno que el pan, salta con uno de ellos a buscar una pelota y cuando caen, Rebolledo se acerca y lo echa. «¡Se va!», le gritó, «por codazo», haciendo la demanda del golpe con el codo. El Hugo se lo quería comer. Nunca lo habíamos visto tan enojado. Es que era una injusticia. Ni lo había tocado. Qué garrón que se comió el pobre Huguito. Chao. A la bosta, Costa. El hijo de puta nos dejaba con 9. Por suerte terminó el primer tiempo. Seguíamos 1-0 arriba y nos fuimos hacia un costado donde nos esperaban el técnico, don Rivero, y el viejo Cremona, nuestro ayudante de campo, como se dice ahora. ¡Ja! El tipo era médico, kinesiólogo, aguatero, utilero, lo que hiciera falta, pobre viejo. Yo me senté en el piso, los brazos rodeándome las piernas que recogidas me servían de apoyo a la cabeza mientras pensaba cómo íbamos a hacer para poder aguantar todo el segundo tiempo que se nos venía. Don Rivero nos animó y paró al diezmado equipo como pudo. Luis Bosa andaba abajo con el Alfredo. Empezó a ordenar dirigiéndose al Luis Fresno para que acompañara al cuevero nuestro, el Alfredo Serra. Vos, negro, señalando al 4, el Roberto Anselmi, un flaquito que jugaba bastante bien, quédate en tu puesto. Y vos, pibe, me mandaba a mí, también, a la izquierda. Y ayúdenlo al Luis, Así completaba por lo menos la defensa. Vos, pibe, aleccionando al recién ingresado, al gordito Moreno, jugá delante del Luis. No te vayas. Y corre, que estás más fresco que todos. Ustedes dos, apuntándolo a Reyarte y al gallego Pérez, al medio, a ver si los pueden parar. Y vos, pibe, instruyendo finalmente al 11 nuestro, al cabezón Vareta, quedate arriba a ver si pescás alguna. El panorama no era nada bueno. En ese momento el Luis, que se había quedado parado escuchando sin decir nada, habló sin dirigirse a nadie en particular, pero mirándonos a todos. Así no nos van a ganar, ¿me entendieron? Así no. No vamos a perder, cueste lo que cueste. Tenía un brillo especial en los ojos. El pecho inflado y el mentón hacia arriba lo hacían parecer como medio metro más alto y grande. Y con una última mirada desafiante que se clavó en mis ojos dijo: «No me van a fallar, ¿eh?» No sé para los otros, pero para mí aquello fue una declaración de principios, un grito de guerra. Con malas armas, con trampas, no nos iban a ganar, nos iban a tener que matar. Volví para el segundo tiempo con una fuerza, una energía que hasta a mí mismo me sorprendía. Las palabras de Luis me levantaron el ánimo de tal manera que yo estaba convencido de que no nos iban a ganar. ¿Qué ganar? Ni los íbamos a dejar empatar. Venga nomás, hijo de puta, pensaba, y me daba manija. Acá estamos. Nos acomodamos. Todos lo alentábamos al Oso Álvarez, nuestro arquero, un gigantón enorme que atajaba bien, pero que a veces se mandaba alguna cagada que otra, y lo queríamos matar. Dale, Oso, vamos. Y así nos dábamos fuerza entre todos. El Luis estaba parado en el medio, sereno, el pecho inflado, mirando de frente a los de negro que se relamían. Rebolledo pitó y empezó el segundo tiempo. Aquellos 45 minutos fueron uno de los recuerdos más hermosos que me dejó el fútbol. Ellos tenían buen equipo, perdían como locales, con la gente a su favor y con 2 hombres más. Se vinieron con todo. Probaron tocando por abajo, por arriba, con centros desde las puntas, con tiros cruzados de los marcadores de punta que subían permanentemente y se transformaban en atacantes, con centros frontales, de cualquier manera. Y atrás nosotros sacábamos todo. El Luis era un león, era impresionante verlo, sacaba todo, se tiraba al piso, trababa, se multiplicaba, saltaba, salía a apretar, corría a cubrir. Era imposible no contagiarse. Empecé a jugar como él. El 7 de ellos, un rubio morrudo que jugaba muy bien, no me pudo pasar ni una sola vez. Yo corría como un loco, apareciéndome atrás del Roberto y cubriendo las espaldas del Alfredo, y hasta del propio Luis. Cortaba, sacaba de cabeza, me tiraba a los pies y me levantaba como un resorte. Encima, como a los 15 minutos, el flaco Reyarte roba una pelota en el medio y se la pone en cortada del cabezón Vareta, que rápido y atento se iba solo. Era el segundo.
Pobre Cabezón, lo cruzó el 6 de ellos, un negro grandote con cara de indio que venía resoplando como una locomotora. El encontronazo fue terrible, lo partió en dos, lo revolcó y lo sacó de la cancha. Y el hijo de puta de Rebolledo no cobró ni full. ¡Siga, siga! Y se volvió para la mitad de la cancha. ¡Ladrón, atorrante! Era lo menos que le gritaban los pocos nuestros que estaban al costado. El Cabezón no pudo volver. Más que volver, no pudo ni levantarse. Quedó tan mal que al final lo tuvimos que llevar entre dos y estuvo sin jugar como 2 meses. Quedábamos 8 y faltaban como 20 minutos. Lo que siguió fue épico, heroico, inolvidable. No nos pudieron entrar. Todos, pero especialmente Luis y yo, nos agrandamos más ante la adversidad y la justicia. Y el oso, que ese día estaba iluminado, se atajó todo. Pelotas imposibles, con la ayuda de los palos. En fin, también la suerte nos ayudó, hay que reconocerlo. El Luis, en un momento que esperábamos que tiraran un córner, me miró. Yo estaba agitado, todo transpirado, sucio de tierra, pero con los dientes apretados y convencido de la lucha contra esa traición, contra esa injusticia, con un brillo especial en los ojos como de orgullo. Con la sonrisa ancha me dijo: «Bien, pibe, muy bien, vamos». Era lo único que me faltaba para inyectarme de más autoestima y sentirme invencible, el reconocimiento de mi ídolo. Creo que fue mi mejor partido en el Deportivo Triángulo. No nos pudieron ganar. Ni siquiera con un penal que el atorrante del referí inventó cuando faltaban 5 minutos. El 6 de ellos, quizá por la presión de su propia gente y los nervios, yo quería creer que era el castigo divino por haberlo lastimado al Cabezón, lo pateó anunciado y el oso, volando hacia su palo izquierdo, la atenazó en el aire sin dar rebote. Fue el golpe de gracia y la consagración definitiva del oso también. Terminamos todos abrazados, festejando lo que para mí fue el mejor triunfo en una cancha de todos los partidos que me tocó jugar. El campeonato siguió y con el envión anímico del triunfo histórico salimos campeones. Los festejos fueron inolvidables. En la cancha, en todos los partidos que siguieron, entre Luis y yo se estableció una comunicación, una relación muy especial. Es que ese partido me marcó, me sirvió para entender cómo había que jugar, cómo había que dar todo en cada pelota. Comprendí el valor de la solidaridad, el compañerismo, el carácter, los huevos que le dicen. Y esa enseñanza la trasladé más tarde a la vida, cuando tuve que enfrentar adversidades, cuando tuve que luchar y apretar los dientes sin aflojar nunca. Para el Luis, desde aquel día, yo fui su aliado perfecto, su lugarteniente, su mejor discípulo. Si hasta la única vez que tuvo que salir por un golpe terrible en una pierna me llamó y me dio la cinta de capitán. Y eso fue mucho para mí, fue un gesto de confianza, de reconocimiento y de afecto. Fuera de la cancha se transformó como un hermano mayor. Me hablaba, me aconsejaba bien. «Pibe, seguí jugando así, pero ojo, vos tenés que estudiar. Hacele caso a tu viejo, no dejés los libros por nada del mundo. Estudiá, que así vas a llegar a ser alguien. Si no vas a tener que laburar como un preso toda tu vida. Como yo». Y largaba la risotada franca y la cara se le abría en aquella inolvidable sonrisa. Al año siguiente jugamos casi todo el año juntos. Cada partido era una fiesta y también una lección de vida. Faltando 3 fechas en una jugada tonta al trabar una pelota mal parado, el Luis se rompió los ligamentos de la rodilla. En esa época no había muchas posibilidades para una operación. Las obras sociales daban lo mínimo indispensable. Y mientras pudiera seguir laburando, chao, fuiste. No volvió a jugar. Ya era grande, muy desgastado también por el trabajo brutal que hacía en el puerto. Y después de los consejos de los médicos, esa misma semana, tranquilo y resignado, anunció: «Ya está, muchachos, no juego más. Me retiro. Fueron muchos años y estoy cansado». Y así como era para todo, firme, frontal, decidido, el Luis dejó el fútbol. A fin de año el club le hizo una cena de despedida, era lo menos que se merecía, y le dieron una plaqueta recordatoria. Todo fue muy emotivo, estuvimos todos. Y la verdad es que mucho de esa noche no recuerdo, era cerca de las fiestas. Yo no me había llevado ninguna materia y no tenía obligaciones hasta el año siguiente, así que me largué a festejar con todo y terminé medio chupado. Pero en un momento de la noche, eso sí me acuerdo como si hubiera sido ayer, el Luis se me acercó
Yo me traté de despabilar porque lo tenía un respeto bárbaro y emocionado me dijo: «Toma, pibe, estos son para vos». Y me tendió los botines, los fulvense que siempre usaba, ya gastados pero bien cuidaditos. Les había pasado como siempre grasa y betún, y aunque no brillaban tanto, para mí eran el tesoro más valioso del mundo. Y siguió: «Yo sé que vos los vas a cuidar muy bien, te los mereces». Me quedé mudo. No le pude decir nada, me levanté y lo abracé. Él me apretó fuerte con un abrazo de oso y me acarició la cabeza. Tampoco dijo nada. Los ojos nos brillaban a los dos. Y se fue, requerido por la gente y los amigos que lo querían agasajar. Yo me quedé ahí, apretando fuerte los botines sin saber qué hacer. Solo recuerdo que ya tarde me fui para mi casa con mi preciado regalo bajo el brazo y me acosté vestido así como estaba, medio mareado todavía. Todo me daba vueltas y me dormí aferrando esos botines como un símbolo de lo que fueron en mi vida, un sostén, un apoyo, un ejemplo de lo que debía ser en las situaciones más difíciles. Ya me tenía que bajar. El día había llegado al centro y tenía que esperar el 218, que me llevaría hasta la zona oeste, allá por Godoy al fondo. Mientras esperaba seguía pensando en aquellos botines que, de más está decirlo, nunca usé, a ver si se me arruinaban. Los lustré bien y los puse en una caja de zapatos 7 vidas de los que usaba de chico para la escuela y los guardé en el ropero. Eran un tesoro único, invalorable, y representaban una parte de mi vida que nunca olvidaré y que me marcaría para siempre. Llegó el colectivo, me fui otra vez para el fondo, iba casi vacío, y me acomodé en un asiento. Y los recuerdos empezaron a llegar de nuevo. Estuve casi un par de años más en el barrio, ya había terminado el industrial, y entré a trabajar en la misma empresa donde estaba mi viejo y a la noche iba a la facultad. Por ese tiempo nos mudamos, ya la casa nos quedaba chica y mi vieja quería progresar, irse más cerca del centro donde vivían las hermanas. Así que un día de septiembre, uno de los más dolorosos de mi vida, nos fuimos. Casi no me despedí de nadie, la angustia y la opresión en el pecho no me hubiesen dejado hablar. Además no hubiese sabido qué decir. Dejaba atrás los años más lindos de mi vida, los amigos, la gente, las calles, el fútbol, todo. Espanté esos recuerdos que me hacían tanto mal. Si hasta volví a sentir la angustia de aquellos días y aquellas noches en que hundía la cabeza en la almohada para que no me sintieran llorar. Al fútbol seguí jugando un tiempo para el equipo de la Facu, pero no era lo mismo. Además cada vez tenía menos tiempo, el laburo, los exámenes y menos todavía después que me casé con una piba del barrio vecino de Villa Urquiza, que se había mudado antes que yo. Nos fuimos a vivir arriba de la casa de los viejos de ella, allá, sí, en el culo del mundo. Pero ¿y qué iba a hacer? Después vinieron los pibes, en fin, la vida me fue llevando lejos, y no solo geográficamente. No volví más al barrio. ¿Para qué? Para sufrir. Pero un día, hacía ya un par de meses, andando por el centro, más precisamente al banco para pagar la tarjeta, me lo había encontrado en la calle a Luis Bazán, al Baba. «Pata, ¿qué haces?», me reconoció enseguida. «¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo andás?». Estaba igual, un poco más gordo, pero siempre con la cara rechoncha y la saliva en la comisura de los labios. «¿Cuánto tiempo, guacho? ¿No volviste más?», me retó. «Che, ¿y vos cómo andás? ¿Y tus viejos?», le pregunté esquivando el bulto. «Mi vieja murió», me contó resignado. «Me quedé con el viejo, que anda bastante mal. Lo tengo que internar cada 2 por 3. ¿Qué va a hacer?». «¿Cuánto hacía que no te veía?», siguió. «¿Por qué no volviste nunca, guacho?», insistía. «Y viste cómo es, siempre con quilombos, el laburo, qué sé yo», le respondí culpable. «¿Te casaste?», inquirió. «Sí, con la Estelita. ¿Te acordás?». Le conté. «Tenemos 2 pibes». «Hijo de puta, al final te la ganaste. Y qué buena que estaba», me dijo. Pará, turro», lo frené en broma. «¿Y vos?». «No, yo no». Ahora me esquivaba él el tema. «Qué sé yo, ¿viste? ¿Qué va a ser?». «Mirá vos, el Pata», me relojeaba. «Estás viejo, guacho. ¿Y qué querés?
El tiempo pasa, le respondí sonriendo. Tenía que preguntarle, pero no me animaba. Al final le tiré. ¿Y el barrio? Sigue igual, seguís viviendo allá vos, ¿no? Sí, pero ya no es lo mismo, me contaba meneando la cabeza. Ahora hay pavimento. Quedaron las zanjas, pero hay pavimento. La canchita de enfrente de la escuela no está más. La lotearon y construyeron casas. Muchos se fueron, se mudaron. ¿Qué va a hacer? Dejá, mejor no me contés más, le pedí sabiendo que me iba a hacer mal. ¿Y qué va a hacer? Asintió y agregó llevándose la mano a la cabeza. ¿Te enteraste lo que le pasó a Luis? ¿A Luis Fresno? Pregunté palpitando algo malo. Sí, tuvo un accidente en el laburo. Unas lingas de esas del puerto, ¿viste? No sé muy bien, pero parece que se soltaron, dieron como un chicotazo y le dio de lleno en las gambas. Se las tuvieron que amputar, arriba de las rodillas. Me quedé helado. ¿Las dos piernas? Alcancé a preguntar azorado. Sí, las dos. ¿Qué va a hacer? Confirmó apesadumbrado y serio. ¿Pero cuánto hace de esto? Inquirí. Y ya debe hacer como 2 años. ¿Y cómo está? Pregunté, cada vez más angustiado. Creo que bien, me contó. Yo no lo vi más. Lo jubilaron por invalidez, ¿viste? Y desde ese día no salió más. Dicen que no quiere ver a nadie. Se la pasa metido adentro. También dicen que adelgazó mucho, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Pero está solo, no se casó, insistí. No, vive con la vieja, siempre en la misma casa, ¿viste? El viejo murió el año pasado. Dicen que eso lo terminó de liquidar. ¿Qué va a hacer? Concluyó. No lo podía creer. El Luis Fresno, ¿cómo podía ser? El baba me empezó a contar otras cosas del barrio, pero yo ya no lo escuchaba, no podía prestarle atención, no podía dejar de pensar en el Luis. Bueno, loco, me tengo que ir, me apuró el baba. ¿Por qué no te venís un día por el barrio? Dale, tomamos unos mates, unas birras y charlamos, me invitó. ¿Y a Luis se lo podrá ver? Le pregunté tímidamente. No quiere ver a nadie, así dicen, pero en una de esas a vos te recibe, él te quería mucho a vos, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Su frase de latiguillo fue lo último que escuché en su despedida. Le largué unas promesas más de compromiso que otra cosa, pero no podía sacarme de la cabeza a Luis. ¿Cómo podía ser? Tras que lo parió. Maldita la hora que lo había encontrado al baba. Aquella noche no pude dormir. En los días siguientes traté de no pensar en el tema, cargándome más de lo normal con el laburo y los quilombos de siempre, pero no había caso. Algo tenía que hacer. Para colmo, a los pocos días mi vieja me llamó para avisarme que tenía algo para mí. Estuve ordenando, me dijo. Siempre estaba ordenando. Tenía tantas cosas viejas y encontré esto, mirá. Y me tendió una caja grande llena de cosas. Me puse a revolver, había de todo. Revistas de gráfico y goles viejas, un guante de béisbol de la época en que se me dio por el deporte yanqui, fotos viejas de la adolescencia, que mejor que siguieran sin aparecer para evitar problemas con la patrona, un álbum de figuritas, y en el fondo en una bolsa de la favorita asomaba arriba el color verde de la camiseta con el 3 blanco en la espalda y el triangulito también blanco en el corazón, la gloriosa camiseta del Deportivo. Y abajo, sí, ahí estaban. Dentro de la caja amarilla con todas las figuras de los gatitos 7 vidas, los botines fulvenses de Luis Fresno. Se me vinieron tantas cosas a la cabeza en ese momento. Me llevé todo para casa, menos la foto que me guardó la vieja, y estuve días y días dándole vueltas al asunto. Me angustiaba la situación del Luis que me había contado el baba y me sentía culpable de no haber estado con él en ese trance tan fulero, y quizás en tantos otros, y sentía la necesidad de verlo, pero por otro lado tenía tantas dudas. Hacía tanto. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Y cómo iba a reaccionar yo también? Acariciaba los botines y pensaba, ¿y si se los llevo? ¿Le gustará? ¿No se pondrá peor? Al final, después de pensarlo y meditarlo, me decidí y ahí estaba, arriba del 218, que ya estaba llegando a mi barrio. Me bajé en la avenida, hasta la casa de Luis eran como 4 cuadras.
Empecé a caminar y a reconocer lugares. Todo me parecía tan distinto como lo recordaba. Todo tan chico, sin brillo, como abandonado. Y eso que había muchas casas nuevas, muy bonitas y modernas. Las zanjas seguían estando, pero ahora medio tapadas. Había pavimento, como me había dicho el baba, y se notaban más columnas de alumbrado. Todo había cambiado tanto. Sí, todo había cambiado. Y por supuesto yo también. El paso de un auto me sacó del ensimismamiento producido por la nostalgia. Llegué a la casa de Luis con la bolsita donde llevaba la caja, con los botines apretados bajo el brazo, y respirando hondo llamé. Salió la mamá, ya viejita, y me hice conocer. Claro, tanto tiempo. ¿Cómo iba a reconocer en ese hombre a aquel niño que sacaba carpiendo de la vereda cuando con la pelota y las travesuras perturbábamos sus siestas? Pase, pase, me invitó. El Luis está en el fondo, qué contento se va a poner. Y me llevaba, atravesando habitaciones, hacia el patio trasero, mientras cada vez dudaba más de haber hecho lo correcto. Salimos afuera y allá, entre las plantas, abajo de la parra, estaba él, sentado, hundido en una silla de ruedas, con una frazada tapándole piadosamente la ausencia. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí una opresión en el pecho. «Luisito», lo llamó la mamá, «mirá quién vino a verte». «Mamá, no tengo ganas, no estoy bien», se alcanzó a escuchar en un murmullo, casi como un reproche. «Ma, ¿no lo vas a saludar siquiera? Tanto tiempo que se fue», insistió. Intrigado, Luis levantó la vista y me ubicó. Un destello en sus ojos apareció al instante. Me había reconocido. Se irguió un poco y dijo: «Mira vos, ¿te acordaste de venir?». Me saludó y me retó mientras me tendía la mano. Me adelanté tímidamente y se la estreché fuerte. No había besos entre varones en ese entonces como ahora. «Hola, Luis, qué gusto verte». «Tenés razón, la verdad es que dejé pasar mucho», me disculpé. «¿Cómo andás?», le pregunté. Cada cosa que decía me parecía que metía la pata, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué se dice en esos casos? Una sombra, un ramalazo de tristeza y dolor le cruzó el semblante, y con voz dolida contestó: «Y acá estoy. Ya ves, ¿qué va a ser?». La mamá se alejaba después de alcanzarme una silla para dejarnos solos. «¿Y vos?», preguntó cambiando rápido de tema. «¿Qué tal? ¿Te recibiste?». «Sí», le conté. «Se me hizo un poco largo, estudiando de noche, laburando, pero al final me recibí». «Mientras laburaba, ¿no?», inquirió. Asentí con la cabeza. «Sí, iba de noche, ¿viste? Yo sabía que ibas a llegar, si siempre fuiste un luchador». Y más bajo, nostálgicamente añadió: «como yo». Otra vez vi el dolor en sus ojos, el dolor y la impotencia. Se hizo un silencio incómodo. Me mordí los labios. Le estaba haciendo pasar un mal momento. A pesar de las dudas, yo tenía la remota, la secreta esperanza de que mi visita, mi presencia y la visión de sus viejos botines le trajesen recuerdos de sus épocas de gloria y fuesen un impulso para recuperar aquella fuerza interior que lo ayudase a salir de ese presente tan ingrato y tan duro. Ya estaba jugado. Rompiendo el silencio, le tendí la bolsa y le dije: «Mirá lo que te traje». Respiró profundamente como para espantar y alejar esa angustia, ese dolor. Sacó la cajita amarilla y la abrió. Tomó los botines, los acarició y casi suspirando dijo: «Los Fulvense». Levantó la vista y me miró. Los ojos le brillaban y advertí las lágrimas que pugnaban por salir. Apretando los dientes y en un esfuerzo por contener el llanto de rabia, de impotencia y tristeza, tragó saliva y repitió: «Los Fulvense, la puta que lo parió, carajo». Entonces se produjo un cambio. Volví a ver aquel Luis Fresno que yo había conocido. El brillo acuoso de los ojos se transformó en aquel fulgor orgulloso y aguerrido que yo tanto recordaba y admiraba. Apretó más fuerte los dientes y fue como si le volviese el color a la cara. Infló el pecho, irguiéndose en la silla,
Giró la cabeza y gritó: «¡Mamá, ponga la pava!» Y con una seña de la cabeza me dijo: «Vení, vamos abajo de la galería que vamos a estar mejor», señalándome con el pulgar para atrás para que le empujara la silla de ruedas. «Y tráete la silla también». La voz había vuelto a adquirir esa firmeza y potencia que tanto lo habían caracterizado. Respiré aliviado. Había hecho bien, pensé, luchando yo también por contener las lágrimas. «Vamos», me apuró, y con la mirada clara, luminosa, irguiéndose en la silla con los fulvenses entre sus manos, con la hermosa y querida sonrisa ancha, me dijo: «Te voy a contar las cosas que hice con estos botines».